Hoy en este segundo día del Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en materia de cultura de la seguridad social. El día de ayer tuvimos la presentación de experiencias en esta materia de varias de las instituciones de nuestra membresía y además un taller que dirigió Fanuel aquí presente en la tarde. Y hoy día pues tenemos la presentación finalmente de estos 4 libros que estamos elaborando de manera conjunta. Y pues para ello le voy a ceder la palabra a Fanuel, pero antes le voy a leer una breve semblanza de Fanuel. El señor don Fanuel Anán Díaz es experto en literatura infantil y además es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, profesor en seminarios y cursos de literatura infantil, ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil en Venezuela 2 veces, Premio Tatulú en Francia, Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero en Colombia, coordinador de programación infantil de la Feria del Libro en Bogotá, Colombia. También fue coordinador del Festival del Libro Infantil de Bogotá, Colombia, editor de la revista Barataria de Literatura Infantil, jurado de los premios Hans Christian Andersen en Dinamarca, de la Feria del Libro Infantil en Bolonia, Italia, y de la Bienal de Ilustraciones de Bratislava, Eslovaquia. Ha dictado múltiples conferencias y talleres sobre literatura infantil en Norte y Latinoamérica, Europa y Asia. Además, es autor de 6 libros teóricos sobre literatura infantil y de 8 libros para la infancia. Y si me permiten, antes de darle la palabra a Fanuel, quisiera saludar con muchísimo cariño a Krishna Kuchkarla, que nos acompaña desde la distancia. Él es coautor también de alguno de estos libros, estuvo aquí en este proyecto desde el inicio y le agradezco mucho que esté aquí. No sé si quedan unas palabras, pero después de Fanuel, si se puede o tienes mucha prisa. ¿Quieres hablar algo o no? ¿No? ¿Sí? ¿Se puede? Estamos un poco improvisando aquí, ¿no? No lo dejan, ¿no? No se puede. A ver, What do you think? Or do you want to go with regular line or go and back? Krishna. Sí, aquí estoy. Hola, Hola, pues mucho gusto. ya. Bueno, no se anima, Krishna. En fin, les voy a ceder la palabra entonces a Fanuel. Gracias, Krishna, por acompañarnos. Estamos muy orgullosos de este proyecto, espero que tú también. Y les doy la palabra a Fanuel. Muchas gracias, Fanuel. ¿Quién nos va a presentar estos maravillosos 4 libros? Adelante. Buenos días, muchísimas gracias a todos los que están conectados para atender esta presentación muy sencilla con respecto a unos materiales que ya han tomado forma después de un largo camino que ya se acerca a casi los 2 años de trabajar desde que la idea surgió. Es una idea interesante que no estaba como contemplada en un formato muy particular. Era un deseo muy particular de la CIS, especialmente del secretario de la CIS, don Álvaro Velarca, en convertir una serie de contenidos que son de alguna manera técnicos, formales, para adultos en contenidos más menudos que pudieran ser atractivos para niñas, niños y jóvenes. Y bueno, a partir de esto empezamos a pensar cómo darle forma a este requerimiento y también qué implica abordar la seguridad social para este público, para las infancias. Y realmente pues es un reto porque cuando hablamos de seguridad social, en términos generales, uno considera que tiene que ver exclusivamente con los beneficios que obtiene un trabajador que está en un contrato formal y que estos beneficios son los que le van a dar quizás amparo ante situaciones imprevistas como un accidente, o también lo van a proteger durante quizás un momento fundamental de la vida que podría ser en el caso de la madre que está esperando un bebé, o que también, bueno, va a reconocer a los abuelos que ya trabajaron y que tienen ahora el derecho de disfrutar una pensión, o quizás las personas que quedan sobrevivientes de una pareja que ha muerto y le queda una pensión de viudez.
Hay sí efectivamente beneficios, pero pensando un poco en lo que es la seguridad social, el compás se abre enormemente, porque incluso para tener sociedades en donde una seguridad social sea equitativa, hay que hablar de la empatía, hay que hablar de la solidaridad. Para tener sociedades que sean equitativas, también hay que hablar de la variedad y de la quizás multiculturalidad, pero también hay que hablar del cuidado del cuerpo desde temprana edad, porque una persona que no se cuida y que de alguna manera está sometida a desgastes, ya sea por el uso de sustancias psicoactivas, termina generando un problema social, pues que lo tiene que absorber la seguridad social. En ese sentido, entonces, hemos diseñado un proyecto que comenzó alegremente, y digo alegremente porque justamente este proyecto tiene como un plus, no es solamente una serie de libros, sino es una serie de libros con componentes lúdicos, afectivos, emocionales, para que un niño realmente y una niña lectora puedan disfrutar estos materiales, tenerlos en sus manos y de verdad sentir que están ante algo que le produce placer y que esa alegría, ese entusiasmo que son muy característicos de la infancia permanezcan como un espíritu de todos estos materiales. Entonces, en realidad, este proyecto comienza para tocar distintas realidades latinoamericanas que están en tres perfiles muy específicos, que serían los niños y niñas que están en situación de aprendizaje o escolarización en contextos rurales, en contextos urbanos marginales y en contextos urbanos. Es decir, este material trata de que pueda ser, a que pueda atender estos tres perfiles lectores. Y comenzamos justamente con un concurso de postales para plantearnos un poco el detonante de la creatividad. Las historias tienen su centro aquí, se diseñaron unas postales muy atractivas hechas por una ilustradora mexicana, Mariana Alcántara, y estas postales comenzaron a incitar un concurso de creación literaria. Y este concurso de creación literaria es justamente el primer abrebocas para entender que la seguridad social tiene un revestimiento imaginativo, un revestimiento festivo, porque se invita a los niños que asisten al taller, se invita a que ellos reproduzcan microhistorias a partir de temas de la seguridad social y también hagan sus propios dibujos. Este proyecto que inicia con las postales es como el punta de lanza para empezar también a indagar en niños y en poblaciones también escolarizadas y en poblaciones de docentes, cómo podrían hacerse unos materiales ideales que traten temas de seguridad social. Entonces, para realizar los materiales se hizo una fase de diagnóstico que de alguna manera tuvo como pretexto este concurso de postales, o el concurso de postales alimentó la fase de diagnóstico. Estuvimos en Medellín en tres oportunidades y además de instalar este concurso que tuvo la participación activa de niños de distintos contextos urbanos y rurales, también allí aprovechamos de hacer preguntas, hacer cuestionarios con docentes y le preguntábamos si usted tuviese en sus manos un libro de seguridad social, sobre qué temas creen que deberían tratarse. Y poco a poco empezamos a abrir el abanico hacia otros temas que probablemente no estaban en una primera visión, temas como el cuidado del cuerpo, temas como el abuso intrafamiliar, temas que tienen que ver con las adicciones que son propias también de esas problemáticas que están en el aula, empezaron a tocar la puerta del gran temario que estábamos armando. Luego con el gran temario hicimos una división y trabajamos cuatro libros, uno muy vinculado con la seguridad social como temática y tiene que ver un poco con este derecho universal, cuando surge, qué implica la seguridad social, qué significa la seguridad social, qué implica también esto como un derecho universal y hacia dónde va la seguridad social. Luego, el trabajo, la cultura del trabajo, no solamente el trabajo en equipo, sino en el ambiente de trabajo, todo lo que significa el trabajo en todas sus dimensiones,
Luego seguimos con un libro que tiene como tema central el bienestar, y el bienestar también sigue siendo uno de esos grandes y amplios temas, a veces un poco abstractos, pero el bienestar pasa por la salud física, por la salud emocional, por la salud psíquica, por la solidaridad, por el cuidado del entorno, y también un poco para hacer complemento de todo esto, trabajamos la vida en comunidad, porque en comunidad justamente es que se puede entender ese factor tan importante de que el ser humano no es un ser aislado, es un ser social, y con su participación puede generar un entorno amigable, y además de tener un entorno amigable que le permita vivir y disfrutar en condiciones de vida digna, puede también generar lazos que sean productivos entre distintos miembros de la comunidad, para que entre todos logremos sociedades más justas, más equitativas, más equilibradas. Entonces, ahora el tema de la seguridad social se abre como un gran paraguas que abraza muchísimos otros tópicos. Y la idea de este proyecto, que fue perfilándose en el momento, es hacer un currículum sobre seguridad social. El propósito fundamental es que estos libros acompañen proyectos de formación, y que durante un año estos libros estén en el aula y que sean utilizados por los docentes y los niños, que pueden de manera autónoma acudir a ellos, y el docente también tiene materiales para apoyar el trabajo de estos libros, y que después de este año de trabajo conozcan, sepan y estén mucho más informados de lo que implica uno de estos temas de la seguridad social, y al final tendrán un gran abanico, después de haber visto estos grandes 4 temas, de lo que implica la seguridad social. Por tanto, entrarían como personas activas socialmente cuando ya estén en el área laboral, que decidan y puedan construir sociedades mejores y con un mejor bienestar. Entonces, los temas que tratan estos libros están relacionados con la seguridad social. Los libros están articulados entre sí porque no son temas divorciados, por así decirlo. Tienen un diseño sobrio y diferentes estilos gráficos, y además diferentes tipos de actividades, algunas que podrían ser formales, que tienen como un revestimiento más didáctico, pero muchas otras están como fuera de la caja. Son actividades que permiten jugar, se trabaja mucho el elemento lúdico, por eso yo decía de la alegría que siempre está presente. Se trabaja con escritura creativa, por ejemplo, para reforzar todo el tema de la creatividad, y trabajos en equipo. Por tanto, estos materiales tienen una gran virtud, y es que abren el paraguas de estrategias a distintas formas de conectarse con el conocimiento, con el entorno y con el otro. Las características de los libros están organizados por temas. Cada 7 temas configuran una unidad. Cada libro tiene 21 temas. Se hicieron de 96 páginas que son óptimos de impresión para que puedan imprimirse en cualquier país de la región. Son pliegos múltiplos de 8. Al cierre de cada unidad hay una doble página que tiene actividades, y esto ayuda a reforzar todo lo que se ha visto. Los libros tienen cajas o paratextos que incitan a la reflexión, a la investigación y al trabajo colaborativo, y están profusamente ilustrados. Contienen material gráfico que incluye ilustraciones, cuadros de épocas, fotografías históricas, diagramas e infografías. Este es un valor común para todos los libros. Este es el tipo de material gráfico que podemos encontrar en ellos. Hay cuadros de época, todos solicitados con permisos a las distintas instituciones. También hay fotografías históricas, y además ilustraciones en distintos estilos gráficos. Algunas ocupan las 2 páginas, otras son viñetas, unas son más realistas, otras son más lineales, de manera que no sean materiales monótonos, sino que tengan una diversidad de estilos que puedan también darle un mayor atractivo a estos libros y hacerlos diferentes, para que cada uno de ellos ofrezca una experiencia lectora también distinta. ¿Cómo funcionan los libros? Siempre tienen cada tema una doble página que abre. Esta doble página está blindada porque son 2 páginas que conectan un conocimiento, y casi siempre se utilizan detonantes, en este caso como preguntas.
y esta que abre es ¿qué son los derechos humanos? Y a partir de esta pregunta se desarrolla una información, como pueden ver, las fotografías de época o el apoyo gráfico siempre tiene notas a pie de página y además de eso hay cajitas que vamos a ver un poco más adelante. Estas cajas vendrían a ofrecer información complementaria o a pedir algún tipo de desarrollo en el aula inmediato de alguna actividad y que se pueda realizar sin mayor requerimiento. Luego, cuando seguimos a la siguiente doble página de cada uno de los temas, que se van a comportar igual, tienen una página de información complementaria que escoge un tópico particular y lo desarrolla con mayor profundidad. Y para cerrar, cada uno de los temas tiene una actividad creativa. Y cuando hablamos de actividad creativa, puede ser una lectura de un cuento, de una fábula, para leerla y disfrutarla y quizás reflexionar sobre algún tema. Puede ser hacer una escritura creativa, hacer un texto, luego con un detonante en particular, puede ser una actividad plástica, un collage, puede ser armar algo. Es decir, siempre va a haber una actividad creativa que permita que el alumno alrededor de ese tema, sin apartarse del tema, pueda también trabajar la creatividad. Por ejemplo, aquí tenemos un tema de otro libro que se llama Mi familia, mi primera comunidad. Se refiere al libro Vida en Comunidad. Como pueden darse cuenta, entonces tenemos las dobles páginas con las fotos que tienen los pies de página, las cajitas. Una se llama ¿Y tú qué sabes? La otra se llama Para pensar un poco. Y luego tenemos estas dos cajitas, como les estaba comentando, que son zonas o para texto donde los chicos van a reflexionar o va a permitir que se exploren algunos conocimientos que ellos ya traen. Desde ese punto de vista, estos libros están muy emparentados con la teoría constructivista, es decir, que siempre el conocimiento se construye, no es un conocimiento que viene masticado. Y para construirlo, yo tengo que preguntarle siempre a ese alumno, a esa alumna, y debo suponer que viene con un conocimiento previo de estar en el mundo, de lo que ha leído sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, en este caso, esa pregunta, ¿y tú qué sabes?, que va a orientar estas cajitas, siempre explora los conocimientos o los saberes previos, que son fundamentales en una, vamos a decir, en una experiencia didáctica. Yo no puedo partir o presuponer que la persona que está a mi lado, ese niño o esa niña, no tengan ninguna información sobre el tema. Luego tenemos otra cajita que se llama Para pensar un poco, que tiene como propósito fundamental incitarlos, estimularlos para que indaguen y reflexionen. Por eso se llama Para pensar un poco. Quizás no se les pide que haga algo en particular, pero sí hay aquí una estrategia muy potente siempre presente, que es la pregunta poderosa. No es cualquier pregunta, sino una pregunta que realmente los haga pensar y reflexionar. Y aquí vemos la última cajita dentro de este concepto de tema, que sería en equipo. Aquí se hace muchísimo hincapié en el trabajo colaborativo. Como pueden darse cuenta, hemos cerrado entonces este tema de la familia con un trabajo que va en la indagación, en la exploración de saberes previos, y en equipo se hacen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles crees que son las causas del comportamiento que afectan a la familia? ¿Cómo crees que se puede solucionar esa situación para que no se repita? ¿Cómo imaginan que es la convivencia en una familia donde los conflictos se presentan con frecuencia? Porque justamente se está hablando de la familia y un tema importante es el comportamiento que puede afectar a la familia. Bueno, como se dan cuenta, también hay una imagen, una ilustración del siglo XIX que toca una representación de la familia. Siempre hay, dependiendo del tema, una escogencia gráfica que apoya esta, vamos a decir, esta indagación posterior o la parte creativa. Con respecto al bienestar, tenemos un tema de los tantos, estoy escogiendo temas al azar para que veamos cómo se van sucediendo en estos bloques de información, en este caso la inteligencia emocional,
que es fundamental y básica para tener bienestar y de la que poco se habla también formalmente en la escuela. Muchos de estos conocimientos no son los conocimientos formales, no se preguntan por fechas históricas, no se preguntan por conceptos de biología, no se preguntan por, no sé, conceptos de literatura. Aquí siempre se están viendo temas que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con todos esos grandes temas que son propios de la humanidad y que muchas veces de la humanidad, digo, del hecho de reconocernos como humanos y que muy pocas veces se tocan en el aula. Por ejemplo, el debate para ver una controversia de un dilema moral o cuando se indaga sobre cómo decir no ante una situación o cómo me identifico yo y cuál es la autoimagen que tengo de mí mismo. Es decir, hay unas estrategias muy diversas que indagan sobre todos estos aspectos que son vitales para tomar conciencia de nuestro rol, no solamente como personas que tenemos responsabilidad con nuestro cuerpo y con nosotros mismos, sino también con un entorno que no son solo las comunidades, sino también el entorno natural, porque estos libros tienen una nota importante con respecto al cuidado del entorno natural. Estas son las dobles páginas que refuerzan los contenidos después de cada 7 temas que forman una unidad. Así están presentes, se indagan muchísimos tópicos complementarios, se invita a hacer actividades como cuadros comparativos, conversaciones, pequeñas investigaciones y así también en estos libros se apuesta por una mirada que vaya más allá de lo que es el piso o el horizonte temporal actual. Por ejemplo, en este tema 21, ven que es uno de los que cierra el primer libro, la gran pregunta es, ¿hacia dónde va la seguridad social? Entonces son temas que hacen reflexionar sobre el futuro, cómo contribuye la seguridad social al bienestar. Por ejemplo, en el caso del bienestar, no es solamente ver lo que es la situación del tema que se está tratando, sino cómo se vincula con la seguridad social, porque esa es la idea, que todo confluya en ese gran eje transversal que es la seguridad social. Por tanto, estos libros están basados en un modelo constructivista, como acabo de decir, mantienen siempre secuencias didácticas en un concepto de temas que tienen 2 dobles páginas. Se trabaja la transversalidad en la medida que no solamente se habla de la seguridad social como un tema, sino que ese es el pretexto para trabajar incluso música, arte, cultura general, viajes, eh, mm, comportamiento del ser humano, cuidado del ambiente. Es decir, hay conexiones con muchos otros saberes. Se exploran los conocimientos previos que tienen los niños, se apoya el trabajo colaborativo, se hace énfasis en el trabajo por proyectos, que es una metodología muy contemporánea. No es darle un quiz o darle un test para que él quizás responda, sino es darle un proyecto. ¿Qué sabes de la seguridad social en tu país? Indaga en las páginas de las instituciones que se encargan de la seguridad social sobre los beneficios que ofrecen en tu país. Entonces ahí se le está pidiendo que investigue. Hay muchos proyectos y trabajar por proyectos es una metodología muy especial y enriquecedora porque el alumno tiene que buscar por medios de investigación la información para llegar a una quizá verdad concertada con otros compañeros. Y hay también estas actividades creativas. El material incluye una guía para el docente y esta guía para el docente es una guía que tiene muy claramente definidas todos los tipos de actividades, porque hay un paraguas de actividades increíble, un abanico de estrategias que implican la argumentación, los cuadros comparativos, el trabajo colaborativo, la investigación en redes, la lectura de imágenes, la escritura creativa y, bueno, un largo etcétera de muchísimas estrategias didácticas y unas que son más bien del orden creativo para estimular a los chicos a trabajar alrededor de todos los contenidos de seguridad social.
¿Hacia dónde vamos? En realidad, esta es una buena pregunta que seguramente algunos de ustedes se plantean. Bueno, hicimos las postales, hicimos los libros, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Bueno, la idea es hacer un proyecto que tenga un alcance latinoamericano o regional en la medida de lo posible. Por eso estos libros han tratado de hacerse con propuestas didácticas que sean comunes en la región y que de alguna forma se casen, por así decirlo, con contenidos comunes que están en los currículos de la región. Ahora vamos a hacer una prueba piloto, que eso es efectivamente como vamos a comenzar a instalar el proyecto. La vamos a hacer en un país miembro asociado. Luego, esa prueba piloto implica darle talleres de formación de cómo utilizar estos libros. Para eso está esa guía de cómo utilizar los libros y las estrategias. Se va a trabajar con docentes y se aprovecha a hacer un diagnóstico de qué se sabe de la seguridad social, cómo se trabaja la seguridad social en el aula, sobre qué temas creen ellos que debería trabajar la seguridad social, etcétera. Luego va a haber un seguimiento de la implementación en el aula. Se van a escoger aulas en perfil de ambiente rural, ambiente urbano marginal y ambiente urbano. Y con ellas, en un año de trabajo, se le va a hacer seguimiento para ver cómo están utilizando el libro y qué dificultades han encontrado. Porque es verdad, son libros hechos por expertos vinculados a la producción de libros de texto. Pero en el aula quizás ocurran otros caminos y haya cuestionamientos de los libros o haya necesidad de hacer ajustes. Por eso es que se hace la prueba piloto. Es muy importante hacer esta prueba piloto porque luego se recibe un feedback y con ese feedback se hace la evaluación de la experiencia. ¿Qué tan acertado hemos sido en la construcción de este conocimiento, en el manejo del lenguaje? ¿Qué imágenes realmente a lo mejor sí siguen siendo o sí funcionan para este público lector? Y ya con toda esta información podríamos considerar que vamos a blindar el proyecto para empezar a blindarlo como un currículum paralelo de seguridad social que puede instalarse en otros países de la región y que ya tengan como base todo el resultado de esta evaluación y los cambios que esta evolución también seguramente haya permitido. Bueno, hasta aquí creo que sería lo que creo que presentaría esta gran iniciativa. Celebro que la Seguridad Social, que la CIS haya apoyado este trabajo. Nos hemos involucrado muchas personas desde la Seguridad Social que han sido expertos, como Krishna, que en su primera etapa nos dieron muchísima información valiosa, que corrigieron y revisaron los libros. Luego personas vinculadas al mundo del libro de texto, expertos en elaboración de libros de texto, equipos de diseño, ilustradores, documentalistas que buscaron en distintas fuentes estas imágenes y pidieron los permisos. Además de eso, todo el trabajo de diseño gráfico que estuvo a la mano de expertos en diseño gráfico, de libros de texto, y luego la validación de los docentes participantes y de los otros expertos de la CIS. Por tanto, hemos tratado de hacer este material lo más blindado posible, con la mayor honestidad, y esperamos que de verdad logren transformar en mucho lo que podría ser las realidades sociales de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, Fanuel. Creo que ya logramos coordinarnos bien con Krishna y antes de que se vaya, le cedo el uso de la voz también porque ayuda a hacer estos libros. Adelante, por favor, Krishna. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a la conferencia y felicidades por el gran evento. Felicidades, Fanuel, y a todo el equipo. Sí, gracias. Solo quería hacer reflexionando sobre la importancia de este proyecto. Discutíamos muchas veces sobre que los sistemas de seguridad social han evolucionado por más de 100 años en las Américas. La CIS ya tiene más de 80 años. Se han logrado muchos avances con el esfuerzo de todos, pero hay desafíos históricos y nuevos riesgos que rebasan a los sistemas de seguridad social. En ese sentido muy amplio, este proyecto de los libros de seguridad social esperamos sensibilizar a las nuevas generaciones
sobre la seguridad social, porque para que ahora y en un futuro puedan demandar sus derechos, llevar las voces de sus pueblos, de sus ciudades, de sus países a sus propias instituciones de seguridad social, y que con estos libros esperamos que sea un punto de partida para que surjan los próximos líderes de la seguridad social de las Américas. Bueno, gracias. Quería hacer ese hincapié. Felicidades por el proyecto y lo seguiré, estaré al pendiente de qué sigue con él. Gracias, Krishna. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto terminamos la parte que se va a transmitir en vivo, porque seguimos aquí con la agenda en la conferencia, pero ya es un evento un poco más privado. Sí se va a grabar, pero ya no se va a transmitir. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron desde el día de ayer y hoy. Y bueno, síganos en nuestras redes, seguimos en contacto y bueno, tendrán más noticias de nuestra parte después. Muchísimas gracias, Fanuel. Y bueno, vamos a la premiación, pero esto ya es privado, no se va a transmitir, ¿ok? Pues muchísimas gracias a todas y a todos y muy lindo día. Ahorita.